Bueno, voy a aprovechar este espacio para jugar un poco, para ponerme creativo y reflexionar o meditar un poco con respecto al tiempo, pero en este caso dándole un enfoque un poco diferente, con tal de que salgan nuevas ideas y ver tú qué piensas al respecto del tiempo. Muchas veces nos podemos llegar a preguntar, pero es que el tiempo no lo vemos. ¿Dónde está el tiempo? ¿Cierto? Y ocurre que el tiempo no tiene ese carácter como lo tiene el alma. Es decir, no tiene ese sentido inmaterial, ¿cierto? Como aquel que estuviera expresando una serie de voluntades como lo hacemos nosotros, sino que el tiempo lo estamos apreciando como algo que no tiene voluntad. Y entonces, ¿qué es? Porque parece entonces que no se parece a eso que nosotros denominaríamos como entre comillas alma, ¿cierto? ¿Qué sería eso? Yo lo que he meditado al respecto de más de los videos que ya he venido haciendo es que me parece que el tiempo nosotros lo estamos empleando para relacionar la manera en cómo esas diferentes velocidades de la existencia en la relación con los diferentes fenómenos se van desarrollando, ¿cierto? Y esta medida entonces de tiempo lo que estaría haciendo es enmarcar o como un registro respecto a todo ese tipo de velocidades. Y este enfoque que le doy al tiempo con esta meditación es interesante. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros sí podemos ver todas esas diferencias en las velocidades. Sí podemos ver cómo, digamos, se mueven ciertas, pues, objetos en el espacio, cómo nos movemos nosotros, cómo se mueven demás aspectos del universo, ¿cierto? No pensamos que el universo esté detenido, sino que tiene un permanente transcurrir, un desenvolverse, pese a que se puedan mantener ciertos elementos, pero esos elementos que se mantienen tienen cierto movimiento, cierto ritmo, cierta velocidad, cierto modo en el que se desenvuelven. Entonces me parece interesante detenernos a ver que el tiempo como tal puede ser en este caso más bien esa medida que le damos a la manera en la que entendemos cómo confluyen toda esa serie de velocidades en relación a los diferentes fenómenos y sus propiedades. Entonces es bacano porque hacer este enfoque hace como si se perdiera el tiempo, es decir, como si se quitara el tiempo, y en este caso vemos es un plano de pura existencia con respecto a diferentes velocidades, velocidades que podemos apreciar mejor que otras o que no son más asequibles a nuestra vida en relación a cómo se desenvuelven los diferentes fenómenos, reconocer que hay una serie de relaciones entre los fenómenos que se desenvuelven. Entonces me resulta atractivo este tipo de enfoque porque digamos que cualquiera puede captar entonces que ese tiempo como tal no existe, sino que lo que existe son todos esos cambios que sí podemos ver. Por ejemplo, yo en este momento moviendo las manos, tú puedes ver esto, y nosotros es como si hubiéramos enmarcado toda esa serie de movimientos que se van transcurriendo, que se van sucediendo a ciertas velocidades, y le hemos asignado a los movimientos que se dieron con anterioridad como si aquellos estuvieran en un pasado, en una situación, ¿cierto? Como si pudiéramos volver allá, cosa que no podemos, pero es interesante la manera en cómo nosotros hemos articulado, digamos, esa noción de tiempo. Con esto lo que quiero que se entienda no es que estoy diciendo que no hay tiempo, digamos, no, no están pasando los fenómenos, no están sucediendo los fenómenos. Yo no estoy señalando eso. Lo que estoy diciendo es que cuando yo me he puesto a meditar un poco más el tiempo, lo que he percibido, lo que he llegado a entender de manera crítica es que ese tiempo lo usamos como una medida para relacionar esas diferentes velocidades, esos modos, esos cambios de la existencia, ese fluir y el cómo se da ese fluir, ¿cierto? Pero ahí yo no lo estoy negando, sino que quiero aterrizar en qué sentido nosotros sí podríamos hacer, digamos, palpable, por decirlo así, ese tiempo, en la medida en que lo entendemos como esa manera de interactuar de los diferentes cambios, y notar que entonces lo que estaría ahí formando parte
de lo que sería propiamente el tiempo es la relación entre los diferentes fenómenos con sus velocidades, con sus modos de desenvolverse, con sus propiedades, ¿cierto? Las variaciones que pueden generarse allí, pero ese movimiento, ¿cierto? Se mantiene aunque esté articulado con las diferentes relaciones de los diferentes elementos. Entonces es muy interesante porque aquí vemos en este caso como si hiciéramos palpable el tiempo, como cuando vemos las nubes y aquellas nubes se mueven, cuando vemos el río y este río se desenvuelve, cuando miramos el espacio, cuando estamos nosotros incluso en quietud, sabemos que nosotros estamos compuestos de elementos que también se desenvuelven, sabemos que el aire también tiene esos elementos, este desenvolverse, este cambio, este transcurrir. Entonces en esa medida podríamos hacer como si estuviéramos palpando ese concepto del tiempo al analizarlo un poco más a detalle. Entonces esto me parece muy interesante porque le quita o le arrebata al tiempo un carácter como metafísico, como de extrañeza, como que no podemos acceder a él, como que dónde está, sino como que lo aterrizamos y vamos viendo que es como se está desenvolviendo la existencia y que nosotros hemos conceptualizado esa existencia o nuestra existencia de una forma, ¿cierto? Y que podemos hacerlo en cierto sentido palpable en la medida en que entendemos cómo está directamente relacionado esa noción con nosotros, lo que nos permite mantenernos ahí en estrecha relación y articulación del cómo se está dando. Y en la medida en que nosotros entendemos, digamos, este tipo de enfoque o este tipo de meditación, es muy bacano porque ya podemos pensar cómo nos relacionamos con los otros, cómo nosotros articulamos, digamos, nuestros ritmos de vida, ¿cierto? Cómo se desenvuelve ese carácter relativo que investiga la física en los fenómenos sociales en los cuales interactuamos, cómo podemos articular nuestros desarrollos teóricos, tecnológicos, y de los valores con respecto a este reconocimiento de nuestra existencia con este tipo de enfoques. Y es bacano porque nos invitan pues a estar curiosos, a ser creativos, a ver qué nos dicen este tipo de cosas, qué nos hacen reflexionar, qué nos generan a nosotros. Y bacano, espero que lo disfrutes pues este énfasis que le he dado con las velocidades y esos cambios para que se haga como palpable ese tiempo, para que lo entendamos ahí sin que es esa extrañeza y para que juguemos un poco y aprovechemos y soltemos, digamos, nuestras interpretaciones y nos pongamos un poco creativos al respecto. Y la idea es que pueda, digamos, darse un diálogo y para generar conocimiento. Bueno, para generar conocimiento. Bueno, espero que disfrutes este video y nada, la idea es que el conocimiento está para ser compartido y un abrazo.